calle, lugar donde se está dando la concentración y la marcha. Pero vamos a hablar con Alejandro Katz, ensayista, que ya está con nosotros. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a vos. Alejandro, ¿cómo estás observando esto que está fuera de agenda, pero sigue siendo empujado, incluso por una vicepresidenta que dice que es una reforma que no necesita a nadie? Yo he visto con preocupación esta reforma desde que apareció por varias razones. La primera razón tiene que ver con lo que considero, se ha dicho mucho, pero el momento en el que se propone su tratamiento me parece muy inadecuado, porque es evidente que la pretensión de reformar uno de los tres poderes del Estado exige una discusión muy amplia, una discusión que no sea solamente en el Parlamento, sino que atraviese a toda la sociedad, que atraviese a los miembros del Poder Judicial con su experiencia, a los miembros a los abogados que actúan ante el Poder Judicial y tienen representación en sus colegios profesionales, al mundo académico que ha pensado cuáles son los problemas de la justicia, tanto el mundo académico del derecho como el de la sociología y el de la filosofía, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos una sociedad civil muy robusta, en la cual hay muchas organizaciones. Yo mismo soy miembro del Consejo de Administración del Poder Ciudadano, pero está una larga cantidad de ONGs que trabajan hace muchos años en los problemas de la justicia. Por tanto, hay mucha gente en este país que debería participar de una discusión, como lo hizo en ocasión de la discusión sobre la despenalización del aborto. Claro. Y este es un momento de restricciones a la discusión. Tenemos restricciones a la libertad de circulación, a la libertad de reunión, a los encuentros en espacios públicos. No nos encontramos en los claustros universitarios ni en la mesa de los cafés, no nos reunimos en los consejos de dirección de las organizaciones de la sociedad civil, ni en las oficinas en las que trabajamos. Por tanto, ahí hay un problema. Una reforma de un poder del Estado requiere una deliberación robusta y en estas condiciones eso no es posible. Pero luego lo otro que llama mucho la atención es... Sí. Un comentario más. Sí. Lo que llama mucho la atención es que hay un acervo importante de proyectos de reforma. Algunos que ya se han discutido entre nosotros y que consisten en pasar del régimen inquisitorial al régimen acusatorio. Se discutió mucho, se aprobó, se llegó a consensos amplios al respecto. Hay leyes para ponerla en marcha. Esta reforma no está en ninguno de los proyectos que se han discutido en la sociedad. No están los proyectos de los colegios profesionales, ni en las universidades, ni en la política, ni en el Parlamento. Es una reforma que aparece extrañamente casi de ningún lado. No se sabe quién la impulsa, no se sabe cuál es el objeto, no se sabe, hay mucha oscuridad detrás de esto. Entonces, que en una situación de oscuridad como es la que vivimos por la pandemia, aparezca una reforma redactada oscuramente e impulsada de un día para el otro, provoca mucha sospecha, y entre la sospecha hay que ser muy cautos. Bien, vos sabés que, Alejandro, te escuchaba decir esto último, y se refuerza con una frase que acaba de decir Esteban Bullrich en vivo ahí en el Senado, diciendo que es una reforma que carece de corazón. Y yo te pregunto, o sea que entiendo que es algo que están decidiendo pocos, pero que si se resuelve nos va a afectar a todos. Bueno, naturalmente nos va a afectar a todos, por supuesto. Es la reforma del Poder Judicial, o es una reforma del Poder Judicial que por supuesto nos va a afectar a todos. Va a afectar la vida institucional y la vida civil de este país. Es posible que las reformas no se discutan entre todos. No todos participamos de todas las discusiones, pero sí tiene que haber discusiones abiertas a la luz pública. Se tiene que saber quién elabora un cuerpo de reforma jurídica, se tiene que saber cuáles son sus argumentos, se tiene que echar mucha luz y poner mucha claridad sobre los procedimientos. Y todo eso está faltando aquí.
Yo me animo a adelantar una hipótesis más, que la anticipo seguramente de un modo un poco imprudente, porque no tengo todos los elementos para defender lo que voy a decir, pero me parece que vale la pena ponerlo en la agenda. Se objeta esta reforma porque puede abrir el camino a la impunidad de hechos de corrupción. Sí. Se lo objeta porque el artículo 72, que es una grosería conceptual a mi entender, quiere obligar a los jueces a denunciar la influencia que se pretende ejercer sobre ellos. Yo digo, toda opinión que se vierte en el espacio público es un intento de influir sobre lo que los otros piensan. De eso es la vida, de eso está hecha la vida en sociedad, de influirnos mutuamente. Entonces, digo, hay posiblemente una voluntad de traer impunidad, posiblemente una voluntad de restringir la libertad de la prensa, pero yo creo que por el diseño que esta reforma tiene y por el modo en que reorganiza la justicia federal, lo más riesgoso no es ni una ni otra de las dos cosas que mencioné, sino la posibilidad de que como consecuencia de esta reforma el crimen organizado, la delincuencia organizada y básicamente el narcotráfico desarrollen en el país estructuras muy poderosas. Esta es de algún modo la opinión que están empezando a considerar algunos de los expertos en el sistema jurídico más importante de nuestro país, y me parece que hay que ser muy cuidadosos si se va a hacer una reforma que puede introducir el riesgo de la estructuración el crimen organizado en una escala que todavía no conocemos, Alejandro, pero que países hermanos como México sí conocen. Dame un minuto, te invito a escuchar algunos segundos a Esteban Bullrich, que está hablando en este momento, y después cerramos juntos de vuelta. A ver, ¿qué está diciendo el senador? Como dicen algunos, es posible que este sea una oportunidad. Quizás también, como dicen algunos, como lo planteaba la senadora Rodríguez Machado, también sea un camino a restringir la libertad de opinión, ¿no? Dado que solicita que los jueces denuncien la influencia de los medios, como si emitir una opinión no fuera una búsqueda de incidir. Cuando alguien públicamente emite una opinión, está tratando de convencer a alguien, está tratando de influir de acuerdo a sus ideas y a sus pensamientos. Y limitar eso es limitar la libertad del debate público, que es la esencia de la democracia y la esencia de la república. Es probable que haya algo de eso. Es muy posible. Y también es cierto que haya algo de búsqueda de impunidad y también de limitar la libertad de prensa. Pero hay algo más oscuro. En este diseño que se plantea, repito, cuyos redactores desconocemos, cuyos autores intelectuales desconocemos, hay algo más profundo, porque se está agarrando un cuerpo enfermo, Presidenta, y se lo está multiplicando sin curarlo. Esta es la mejor imagen, creo yo, de lo que está pasando. Tenemos una justicia enferma y en lugar de curarla, inocularla con una vacuna de transparencia, de idoneidad, lo que estamos haciendo es dividirla y multiplicarla. El senador Multiplicamos Bullrich, ¿no? Es quien está en este momento debatiendo. Y Alejandro, a ver, yo lo estaba escuchando recién a Bullrich, casi te diría que si no fuese porque te escuché a vos antes, te escuchó él antes, ¿no? Porque más o menos está diciendo lo de influir es lo mismo, y lo de falta de transparencia, que no se sabe quién lo hizo y quién lo escribió, también coincide más o menos. Bueno, posiblemente ha consultado a algunas personas con las que yo mismo he hablado. Yo no soy un especialista en el tema. Cuando argumento en contra de la oportunidad, naturalmente tengo todos los elementos necesarios para construir mi argumento, porque sabemos lo que está pasando en el país. Cuando hablo de mi objeción a la idea de la influencia, creo que es claro. Yo soy una persona que participa de la discusión pública intensamente, y cuando lo hago para tratar de influir sobre los otros, es decir,
de que tomen Claro. en cuenta mis argumentos para sus acciones. Claro. Y también me expongo, por supuesto, a recibir los de ellos, a ser influido por los otros. Ese es el encanto de la vida en la democracia. Ahora, respecto de lo último que decía Bullrich, de lo que yo escuché, me parece que va también en línea con lo que yo estaba intentando comentar con ustedes, porque cuando él habla de dividir a un poder enfermo, lo que está diciendo es que se van a nombrar jueces nuevos, pero se los va a insertar en una estructura judicial vieja. Vieja quiero decir, los 12 juzgados de Comodoro Pi van a distribuir sus secretarios, y esos secretarios van a ser los secretarios de los jueces nuevos. Claro. Secretarios que padecen de los mismos vicios que los jueces de Comodoro Pi. Entonces, vamos a expandir un sistema viciado en lugar de pensar en cómo modificarlo. Sí. Cuando la modificación ya estaba decidida, Fernando, la modificación era por el sistema acusatorio. Esa era la modificación y era consensuada. Sí. Todos los que saben del tema están de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Todos se pusieron de acuerdo, todos lo votaron, todos lo discutieron y se hace otra cosa. Por tanto, si se rechazan los consensos para hacer algo diferente de lo acordado, en un momento en el que no es posible discutir con claridad qué es lo que se está haciendo, lo que hay que hacer es sospechar. Bien. Lo que hay que hacer es repudiar un proceso que está viciado por el momento y por el contenido. Alejandro, muchas gracias, como siempre. Alejandro Katz. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto. A ver, esto está sucediendo en la calle, mientras adentro el debate empieza a tomar un poquito de calor. La verdad que yo digo adentro sí, porque adentro está la vicepresidenta, hay algunos senadores, pero la mayoría está por Zoom. Ustedes lo vieron, es una semipresencial la sesión. En la calle está la gente presencial protestando contra esta reforma. Sigue llegando más gente, la convocatoria es para oponerse a lo que es la reforma judicial. Uno de los temas, Pero bueno, otro de los temas, y lo planteábamos también al inicio de PM, tiene que ver con lo que está sucediendo, el debate, la discusión sobre si los chicos pueden, deben o no volver a clases de alguna forma o no, con